a creer en las promesas del Señor Jesús. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, mi Padre lo concederá. Las promesas del Señor Jesús. El rey se levanta de su trono. Su ejército de luz, con sus blancos corceles de crines plateadas, recorre el universo. Galaxias, estrellas y planetas danzan suavemente. Y los vientos del cosmos cantan hosanas y aleluyas a su paso. Mas el rey está triste. Su mirada abarca espacios de tiempos infinitos, y el dolor de miles y millones de generaciones estallan al volcán ardiente de su divino corazón. Dos perlas preciosas se deslizan de sus ojos, y sus benditas manos muestran dos rubíes rojos incrustados en sus palmas. El rey está triste, escuchando el eco, las voces de todos los pueblos del mundo, que hoy como ayer están clamando al rey. Buenas tardes, queridos intercesores, ungidos y amados del Señor. Bendecido miércoles para todos. Es como siempre, un gozo, una alegría, este reencuentro semanal que tenemos con el Maestro, con el Señor Jesús, con el Señor de la vida, con el único que puede solucionar cada problema, con el único que puede sanar nuestras enfermedades, con el único que nos puede liberar de todo aquello que nos ata, de todo aquello que nos mantiene en prisión. Por eso, ¿cómo no alegrarme, mis queridos intercesores, mis queridas intercesoras? Hay que darle gloria a Dios por este llamado a la intercesión. Por eso estamos aquí semanalmente, para dar gloria al Rey, para dar gloria al amor de los amores, para tener ese diálogo amoroso que solamente lo tienen las almas enamoradas. Y nosotros, los intercesores, somos almas enamoradas de Jesús. Bueno, como siempre, les saluda Juli Zárate y espero que tengamos un programa rebendecido por el Señor. Necesitamos la bendición del Dios Todopoderoso para este programa, como siempre, para que podamos orar e interceder por cada necesidad, por aquellas necesidades que tanto ustedes como yo las tenemos. Bueno, pero como siempre saben que no estoy sola. Y les cuento un secretito que se devela en este instante. Hoy tengo un nuevo operador. A ver, Sergio Rufail, haz tu aparición. ¿Cómo les va? Hola, Juli. Les presento a Sergio Rufail. Sergio Rufail, que pertenece al equipo de Encuentro con el Amado. Pero bueno, hoy está cubriendo el lugar que es de Raúl. Así que, ¿cómo estás preparado para operar el programa? Estamos así como nerviosos y emocionados. Porque de participar en el programa, de tratar de hacerlo lo mejor posible para que lo extrañen poco a Raúl y de paso mandarle un saludo y desearle que esté bien y bueno, que en el próximo programa ya pueda estar nuevamente acá compartiendo. Y bueno, estoy contento de acompañar a Juli en este recorrido de los intercesores, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, sí, le mandamos un gran abrazo a Raúl, a su familia, y en
mini vacaciones que se ha tomado. Rogamos a Dios que lo pasen muy bien junto a sus hijos. Amén. Qué ganas de tomarnos unas vacaciones también. Bueno, algún día podemos hacer el programa estando todos de vacaciones. Ah, claro, sería bárbaro. ¿Cómo no? Eso es lo que tenemos que hacer. Irnos de vacaciones y hacer el programa en el lugar de vacaciones. Sería genial. Fantástico. Te lo dejamos al Señor, que Él decida, porque Él es el dueño. Así es. Bueno, Sergio, una alegría y un gozo que estés enclamando al Rey. Una verdadera alegría para mí y un verdadero gozo. Y la gente también seguramente va a estar contenta. Ella te conoce de Encuentro con el Amado, así que sabe de lo bueno que sos para este tipo de cosas. Ojalá. No, sí. No es fácil, no es fácil esto de operar un programa, ¿no? Para nada. Y es cierto que el Señor a veces nos pone en tareas que las tenemos que aprender, ¿no? Porque a veces uno piensa que es más fácil usar los dones normales que uno tiene, naturales. No sé si sos músico tocás, si sos escritor escribís, si sos médico curás, pero a veces el Señor te pone algún desafío de aprender algo nuevo como es esto, ¿no? De manejar la tecnología. Así que en manos de Él, como bien dijiste vos, está todo. Pero Él sabe a quién elige para cada cosa. Y sabe que vos lo haces muy bien. Así es que, bueno, muchas gracias también, Sergio, por estar. Y me encanta trabajar hoy con vos. Igualmente, Julie, igualmente. Y así vamos a empezar. Seguimos con la musiquita del clamando. Anímate a creer en las promesas del Señor Jesús. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, mi Padre lo concederá. Promesas del Señor. Bueno, y así como dice el jingle, ¿no? De esta canción, anímate. La verdad que en la vida hay que animarse. Es la palabra del Señor, ¿no? Estén siempre animados, anímense. Y nosotros como intercesores, mis queridos hermanos, tenemos que animarnos. Dios nos da la fuerza que viene de lo alto. Todo lo hace Él. Ese espíritu divino, ese es el espíritu que nos anima, es el espíritu que nos ayuda a seguir adelante. Pero Él dice también que oremos, la importancia de la oración. Por eso yo le voy a pedir a Sergio que me acompañe a hacer una pequeña oración en este momento para que el Señor bendiga abundantemente este programa. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos que envíes la fuerza y la gracia divina de tu Espíritu Santo en este instante y en este momento a nuestros labios, a nuestros corazones. Yo quiero pedirte por Sergio, para que lo unjas con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo y él pueda trabajar, pueda operar el programa con todo el amor que tiene en su corazón y con todo lo que tú le has dado. Entonces, oro también por él y pido también por él. Amén. Amén, Señor. Y también darte gracias por poder estar colaborando en la programación de la buena noticia. Qué bello es hablar de ti, Señor. Qué bello es poder hablar de ti a otros hermanos. Qué bello es poder transmitir la alegría con la que vos nos invadiste el día en que te conocimos. Y vamos a poner en tus manos, Señora, a Julie, a la voz del programa, para que seas vos quien hable por ella, que la bendigas abundantemente con abundancia de dones, Señor, que ilumine su entendimiento, su voz, su experiencia para poder compartirla con los hermanos. A ti te lo pedimos, Jesucristo, que vives y reina por los siglos de los siglos.
Amén, amén. Bueno, qué oración tan bonita, muchísimas gracias. Con todo esto ya tenemos todas las luces del Espíritu para empezar. Así es Amén. que vamos. Bueno, mis queridos intercesores, intercesoras, a nosotros que hemos sido llamados, que hemos tenido ese maestro interior que es el Espíritu Santo y que nos ha llamado a algo muy específico dentro de la iglesia, porque él es el que da los carismas, Él es el que da las gracias, Él es el que llama, Él es el que edifica, Él es el que nos levanta, Él es el que nos moviliza, Él es el que nos da la fuerza cuando estamos decaídos, Él es el que nos enseña, porque Él es el maestro. Él es el maestro. Y nosotros hoy vamos a hablar de este Jesús en su condición y en su calidad de maestro. El Hijo de Dios. El que vino a hacerse hombre, el que se hizo hombre por cada uno de nosotros, el que vino a hacer, digamos, esa experiencia, a tener la experiencia de la carne, como la tenemos cada uno de nosotros, sin dejarse para él ninguna clase de privilegios, sino que quiso ser uno, igual que nosotros, igual, en todo, menos en el pecado, por supuesto. Hoy vamos a hablar de este maestro santo, de este maestro hermoso, y cada uno de nosotros tenemos una historia para contar, cómo empezamos, cómo fue el llamado que Dios nos hizo, y nosotros tenemos como un doble llamado los que somos intercesores, porque seguramente que primero el Señor nos llama a trabajar en su reino, pero como de a poquito va poniendo esa luz que va aclarando nuestra mente y que va también poniendo esa sensación y esos deseos en el corazón, ¿para qué lado? ¿De qué manera? ¿De qué forma nos conviene a cada uno de nosotros servir al Señor? ¿Cuál es el llamado? Porque dentro de nuestra iglesia, que es riquísima, que es vastísima, tenemos muchísimos carismas, muchísimos dones, todos dados por el Espíritu Santo, todos dados por Él. Y a nosotros nos ha llamado a trabajar para la edificación de su reino, para la construcción de su reino, a través de la intercesión. Es por eso, mi hermano, mi hermana, que nosotros hemos decidido procurar seguir ese camino. Ese camino que Él nos marcó, que es un camino de oración, que no es un camino fácil, porque es un camino bastante estrecho, con muchos obstáculos, con muchas piedras, con muchas espinas, porque no es fácil interceder. Y menos interceder y tener la gracia de sentirnos satisfechos porque nuestra intercesión ha sido escuchada, que es algo que un intercesor nunca, jamás debe pedir. Nunca. Decir, yo quiero ver los resultados de mi intercesión. Los resultados vendrán si Dios quiere que nosotros los conozcamos. A nosotros los que nos tiene que interesar es interceder, es clamar, es pedir, es orar, es hacer sacrificio, es postrar nuestras rodillas en el suelo, levantar nuestros brazos como Moisés, pedir, clamar por la enfermedad, por la economía, por los pueblos, por las naciones, por lo que pasa en este momento, por todo, por todo. Por eso es que yo decía, en este tiempo que hablamos tanto de la intercesión y de que hemos sido llamados a la intercesión, bueno, tenemos que ver también de que Jesús, en su condición de hombre, él llamó de una manera
tuvieron la gracia, los discípulos y los apóstoles, que los llamaban de una manera personal, de una manera particular, que los llamó el mismo Señor, ¿no? El mismo Dios encarnado. Dios mío, qué fuerte. Pero claro, nosotros también tenemos que pensar y sentir que nos ha llamado el mismo Señor, que nos ha llamado el mismo Jesús, que empezó predicando y dando a conocer el reino. Ahora les digo de qué manera. Miren, Jesús tenía una misión, como las que tenemos todos. Y esa misión era nada más y nada menos que de dar a conocer al Padre, de dar a conocer el reino de Dios. Y bueno, eran demasiadas misiones en una, porque tenía que cambiar corazones, tenía que sanar enfermos, tenía que resucitar muertos, tenía que hacer todo. ¿Pero por qué? Porque si bien él vino en su condición de hombre, pero el poder que residía en él era el poder de Dios, absolutamente. Entonces, todo aquello lo podía. ¿Cómo empieza la misión que tenía Jesús? Jesús empieza predicando en diferentes aldeas, en diferentes pueblos. ¿Y a quiénes predicaba? Y él predicaba a campesinos, predicaba a familias que vivían en esos pueblos, predicaba a artesanos, a soldados, predicaba a pastores. Y este era el maestro que predicaba a toda esta gente sencilla, gente humilde, y que muchos tendrían un corazón puro y bueno y otros no, porque el hecho de vivir en poblados así, con tan poca gente y donde no hay demasiada actividades o las actividades son siempre las mismas, pastar, llevar a pastar a los animales, cuidar de los animales, uno diría, bueno, son todos buenos, todos tienen un corazón puro y limpio. Es muy posible que así sea, pero el hombre es hombre, el ser humano tiene un corazón que muchas veces, a veces es bueno y a veces no es tan bueno, y todos lo sabemos. Pero esta gente desconocía algo que era fundamental, y algo que les venía a mostrar Jesús, les venía a hablar sobre el reino de Dios. Y para hablarles sobre el reino de Dios, él buscó una manera muy sencilla y muy simple, que también ya la habían ejercitado, ya la habían ejercido los profetas del Antiguo Testamento, que son las parábolas. ¿Y qué son las parábolas? Las parábolas son, digamos, unos escritos pequeños, cortos, como si fueran relatos, símbolos, pequeñas historias, que son muy sencillas de reconocer, muy sencillas de entender, porque también tenemos que comprender que él tenía gente, por ejemplo, en los poblados y eso, que era muy sencilla, gente que quizás no tenía demasiado conocimiento, pero que sí conocían algo que muchas veces nosotros, la gente que los tenemos todos, los que vivimos en las ciudades, en las grandes urbes, no conocemos. Y no admiramos, y no valoramos, y que es la naturaleza. Entonces él les hablaba
hablándoles del reino, les hablaba tomando, por ejemplo, las cosas más sencillas, pero que ellos sí conocían. Ellos conocían los cerros, los montes, los pastos, los pastizales, conocían los arroyos, sabían lo importante que era el agua para la vida de los animales y para su propia vida. Sabían muy bien que si ellos plantaban un árbol y plantaban una raíz para que se hiciera más adelante un árbol, si esa raíz no le echaban agua, no la alimentaban con el agua, ese árbol nunca crecería, ese árbol se secaría. Pero si era bien regado, con bastante agua, seguramente crecería y sería un árbol frondoso. Son las imágenes, son símbolos, son imágenes que él ponía para hablarles del reino de Dios. Pero esto no se queda en que eran simplemente imágenes o símbolos, porque lo que significan las parábolas, tienen como un doble significado. Primero es el concreto, y el concreto es hablarle a las personas sobre lo que ellos conocen. En este caso, sobre estos elementos que ellos sí conocían y que sí utilizaban, y en medio de los cuales ellos se movían. Pero está la otra parte, que en realidad es como la más importante, digamos, y que es la parte de lo espiritual que tienen las parábolas, ¿no? Y entonces él incluía en todo que tal cosa se parecía a lo que es el reino de Dios. Y eso es importante. Entonces quiere decir que las parábolas no solamente eran símbolos, como dije anteriormente, o pequeñas historias, sino que tenían su trasfondo concreto, porque conocían de qué se les estaba hablando, pero también iban mucho más allá, mostrándole lo espiritual y haciéndoles reconocer que todo lo que existía en ese momento, como el agua, los cerros, los montes, el mar, las montañas, lo que fuere, todo era obra de Dios. Era obra del Padre. Él les daba a conocer al Padre. Una de las misiones que tenía Jesús era de darles a conocer el Padre. Entonces, les decía que el reino de Dios se parecía a todo lo que existía y que todo lo que existía era obra del Padre. Y que nosotros mismos éramos creación del Padre, que habíamos salido de la voluntad del Padre, que Dios nos había creado y que tenía un proyecto de amor para cada uno de nosotros, una finalidad en nuestra vida que siempre era bueno y que siempre que constituía en el amor. Esas eran las parábolas y esas eran las maneras como Jesús les hablaba. Y ellos entendían perfectamente. Entonces Jesús iba, como antes le digo, de poblado en poblado, de pueblo en pueblo, y llegó un momento, a pesar de que todos conocían, porque todos sabían, muchos conocían a Jesús, y sabían que era el hijo de María y el hijo de José, el carpintero. Pero sin embargo, cuando él proclamaba, cuando él hablaba del reino y cuando él hablaba de su Padre, debe de haber sido una transformación real y total en su persona, en su manera de decir, en su manera de hablar, una unción que envolvía a todos. Por eso es que llegó un momento en que donde él iba se juntaban masas inmensas de personas. Y después que también habían personas
que ya no se contentaban con escucharlo esta vez en este pueblo, en este poblado, en esta aldea, sino que donde sabían que Jesús iba a estar, allí lo seguían. Y que era siempre más o menos un grupo de las mismas personas, que ya Jesús los identificaba. Estaban identificados como seguidores de la primera hora. Así es como Jesús se convierte en un predicador itinerante, y cuando ya empieza a tener gente que lo sigue, y algunos que ya se habían adherido totalmente a él, se convierte en rabí. ¿Qué quiere decir maestro? Ya es un maestro. Y el maestro tiene la posibilidad de elegir a sus propios discípulos. Entonces ahí empieza él ya con la elección de los discípulos, previamente haciéndoles conocer qué significaba ser un discípulo y qué significaba seguir al maestro. Seguir al maestro significaba ser como una réplica del maestro, una manera que tengo de decirla, ¿no? Ser semejante en todo al maestro. El maestro no había venido a ser absolutamente feliz. El maestro no había venido a acumular riquezas. El maestro había venido a cumplir una misión, a dar a conocer al Padre. Esa era la misión fundamental que él tenía. A dar a conocer que el reino de Dios estaba en formación y que necesitaba constructores para que ese reino se fuera construyendo, acelerando la construcción del reino. Y entonces les hablaba también que por qué estaba en construcción. Por ejemplo, decía, si Dios creó la naturaleza, Dios creó el cosmos, todo lo que existe, y Dios nos creó a nosotros los hombres, y todo eso está en evolución, y todo eso está en transformación, quiere decir que el hombre también se va transformando. No solamente, también se va transformando. ¿Por qué? Fíjense que nosotros vivimos en una transformación permanente, desde nuestra carne, desde nuestro cuerpo, y puede transformarse nuestra mente y nuestro corazón. Cuando somos bebitos, cuando somos chiquititos, somos pequeños. Y luego nuestra carne se va estirando y nuestros órganos van creciendo. Llegamos a la adolescencia, llegamos a la juventud, luego llegamos a una edad ya grande, donde ya entramos en la vejez, entonces ya nuestra carne se arruga. Pero, ¿qué ha pasado en todo ese tiempo, en el tiempo de nuestra existencia? Nos hemos ido transformando. Lo importante es que no solamente se haya transformado nuestro exterior, sino que nuestro interior. O sea que hemos cambiado nuestra manera de pensar, hemos cambiado nuestra manera de sentir, es decir, que nos hemos ido convirtiendo. Entonces quiere decir que el reino está en permanente evolución. Así como evolucionan, por ejemplo, las plantas, como evolucionan los ríos, como se forman nuevos ríos, nuevos brazos de ríos, de arroyos, va evolucionando, va creciendo y a veces se va transformando. Y lo importante es que vaya transformándose todo para bien, todo para mejor. Decíamos que él llegó a ser entonces ya cuando fue dando toda esa claridad y toda esa explicación y todo eso que nosotros seguramente ya conocemos y sabemos, y especialmente aquellos que hemos sido llamados, hemos experimentado estos cambios en nuestras vidas, estas conversiones en nuestras vidas, ya lo sabemos, pero había gente en ese entonces, indudablemente, que no lo sabía, ¿no? El maestro es siempre el que se dedica, el que llama. El maestro es el que elige a sus discípulos y él sabrá por qué. Fíjate que te eligió a vos, hermana, para intercesora.
y a vos, hermano, para intercesor. Y mira que me eligió a mí, para que fuera intercesora también. Él ha hecho de nuestras vidas una elección, porque el maestro es el que elige. Nosotros no elegimos. Y Él nos capacita y nos da todo para que podamos desarrollar nuestra misión como corresponde. Muchas veces el maestro llama. Algunos le dicen que sí. Capaz que vos, mi hermano intercesor, segurísimo, le has dicho que sí, por eso hoy estás intercediendo de día, de noche, de manera permanente. Pero muchas veces llamó a personas también que le dijeron que no. Se opusieron. Nosotros tenemos, por ejemplo, el ejemplo del joven rico, que estaba tan apegado a su dinero, a sus riquezas, que no lo quiso seguir porque no quiso dejar el tipo de vida que tenía. Le dio mucho más valor al dinero, a las riquezas, que a Dios, que al Rey y el Señor de los señores. Y a veces pasa, por supuesto, de que cuando estos discípulos, estos primeros discípulos, estos primeros hombres que digamos que ya Jesús como que los tenía reservados porque veía que de pueblo en pueblo lo seguían y se habían adherido fuertemente a él, entonces Jesús les enseñaba de que para ser un verdadero discípulo y después llegar a ser apóstoles tenían que ser semejante a él y que él que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza y que a los discípulos les iba a pasar lo mismo, que muchas veces quizás tenían que dormir bajo los árboles, que muchas veces quizás tendrían que comer de las espigas que sacaban en los campos, porque quizás no tenían un pan amasado en ese momento para poder alimentarse, que a veces sufrirían sed, que también serían perseguidos. Es decir, les contó la realidad, les contaba la realidad, les hablaba sobre la realidad del discípulo y del apóstol, para que cada uno pudiera tomar su decisión. Pero el que decidía y el que llamaba, era él. Los discípulos les vieron hacer cosas maravillosas, portentosas. Ya lo vieron resucitar muertos, sanar enfermos, poner de pie a paralíticos, sacar demonios de los endemoniados, como en el caso del endemoniado de Gerasa, que todos conocemos que sacó un montón de demonios de este pobre hombre que vivía en un cementerio entre las tumbas, y entonces este hombre de Gerasa le pidió por favor a Jesús que mandara a esos cerdos, que no lo eliminara también a él, sino que mandara todos los demonios que había expulsado, y como había una piara de cerdos por ahí, Jesús manda a los demonios esa piara de cerdos y la piara de cerdos se derrumba desde un acantilado y se mueren todos, ¿no? Y así es como vence los demonios del endemoniado de Gerasa. ¿Qué pasa con este endemoniado? Al sentirse libre, al verse libre del peso semejante, de las cadenas terribles que había llevado durante tanto tiempo, quiere seguir a Jesús. Y Jesús le dice que no. Y él sabe por qué. Le dice, no, vete con tu familia. Vete con tu familia. Y el endemoniado de Gerasa entonces no lo sigue. No lo sigue porque entonces ahí vemos los casos, ¿no? Así como aquel rico no lo quiso seguir por no dejar sus riquezas, este otro que había sacado demonios lo quiso seguir y solamente él sabe por qué no quiso que lo siguieran. Con nosotros pasa más o menos lo mismo, porque hay muchos que son llamados, pero como dice también la palabra, son pocos los elegidos. Dios no se cansa de llamar. Dios nos llama a todos, porque quiere conformar su reino
con todos, absolutamente con todos. No quiere perder a nadie, a ninguno de lo que el Padre le ha dado. Y si el reino es del Padre, Él tiene que tener a todos, que no se pierda a nadie. Pero muchas veces el Señor nos llama y nosotros vacilamos o le decimos que no, nos parece que es muy difícil seguir a Jesús, seguir al Maestro, que nosotros no podríamos llevar una vida que en definitiva no es nada difícil, pero son las cosas que piensan las personas, ¿no? Que es demasiado sacrificado seguir a Dios, al Hijo de Dios. Y no es así, no es para nada sacrificado, porque Dios nos da la fuerza, nos da el valor, el coraje y la felicidad de poder decir que sí. Han habido otros que también Jesús llamó y les dijeron que sí, pero se quedaron en el camino, igual que muchos de nosotros que estamos frente a grupos de oración, que somos evangelizadores, que somos predicadores. De pronto nos encontramos con que, ¿te acordás de aquel hermano de nombre tanto? Bueno, vos sabés que ya no predica más, ya no evangeliza más, se quedó en el camino. Y eso es terrible. Quizás no soportó algunas pruebas, quizás no soportó un ritmo de vida que es lo más bello y lo más hermoso que hay para que él siente y quiere seguir y quiere servir a Jesús. Pero hay algunos que están muy tironeados por el mundo. Y el mundo a veces, el mundo y el que rige el mundo, que no es precisamente Dios, sino que es el demonio, ya sabemos que lucha permanentemente para quitarle, para sacarle almas. Entonces les ofrece cosas que titilan ante sus ojos. Les ofrece oro, cosas que brillan, qué sé yo, fiestas, cosas que les atrae, que ese tipo de almas que son débiles, que no están fortalecidas todavía por el amor, hace que sucumban y entonces se quedan en el camino. Dios no permita que nos pase nunca a nosotros. Por eso nosotros, como intercesores, no nos creamos que porque somos intercesores vamos a estar siempre en la brecha, siempre adelante, siempre en la batalla, al frente, poniendo el cuerpo. No, mis hermanos. Tenemos que pedir por sobre todas las cosas un espíritu de humildad, un espíritu de sabiduría, un espíritu de fortaleza y la permanencia total y absoluta de este Jesús, de este Señor, de este Rey en nuestro corazón. De este espíritu que si nosotros no lo dejamos salir, no lo dejamos ir, fíjense que Él no se va. En eso tenemos potestad. En eso. No quiero que te vayas, Jesús. Quiero que te quedes en mi corazón. Quiero que llenes mi alma. Quiero que llenes mi vida. No me dejes, no me abandones. No me dejes nunca. Y Él no nos va a dejar nunca. Entonces, no es tan difícil, pero a ciertas personas, claro que les resulta difícil. En todo este tiempo y todas las cosas que les habían visto hacer los discípulos, ellos se habían organizado de una manera bastante interesante, como nosotros lo hacemos muchas veces ahora, ¿no? Cuando tenemos que ir a evangelizar a alguna parte, bueno, ahora tenemos otros medios, otras técnicas, hablamos por teléfono, celular en mano, o qué sé yo. Y entonces le decimos a tal o cual grupo, sí, yo el día 18 de tal mes estoy a tal hora y voy a hacer una prédica, y entonces esa gente se prepara y empieza a llamar a otros hermanos de otros grupos porque nosotros vamos a ir a predicar. Bueno, ellos hacían lo mismo. Jesús hacía lo mismo. Él enviaba, o sea que estaban organizados, él enviaba a sus discípulos a los poblados siguientes, a los que ya iba a ir. ¿Para qué?
para que pudieran juntar la mayor cantidad de personas que pudiera Jesús, a través de su palabra divina, a través de su mensaje de amor, conquistar sus corazones y que ellos se pudieran convertir. Entonces, eso es lo que hacían los discípulos. Jesús se queda con estos 12 primeros discípulos, porque él había visto que eran estos primeros 12, ¿no?, que los seguían de manera permanente y constante, mucho tiempo, y que ya habían sido bastante probados en el amor, en el seguimiento, en la fidelidad, y decide que estos serán los futuros apóstoles. Primero serán sus discípulos. Y los nombra en el número de 12. ¿Por qué 12? 12 porque 12 eran las tribus de Israel. Y él, la idea de Jesús, o lo que proyectaba, o cómo lo vería Jesús en ese momento, era que sobre estos 12, Simón, en primer lugar, él edificaría el nuevo Israel. Edificaría el nuevo Israel. Pondría los cimientos de un nuevo Israel. Una nueva generación con todo, pensamientos, corazón, libertad, todo lo que podamos pensar. Y fue así, la iglesia, ¿no es cierto? Conformar la iglesia. Por ejemplo, podrían tener la cita de Juan 15, 20, la cita de Mateos 10, 37, Mateos 19, 21, Lucas 9, 57, 62. Bueno, por darles algunas citas, ¿no? Por darle algunas citas y para que ustedes después la vean. Ahora, ¿cuál es el secreto que tenía Jesús para atraer tanta gente, tantas masas, para recibir tantos adeptos? Si todos sabían que su mamá era María y que su papá era José el carpintero. Pero como digo yo, el Hijo de Dios, cuando él hablaba, él tenía la palabra de doble filo. Tenía la unción del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Su palabra llegaba a los corazones, atravesaba los corazones, transformaba a todas las personas. ¿Y esto por qué? También porque su mensaje era muy diferente al mensaje que daban los maestros de ese tiempo. Es decir, los maestros de ese tiempo cargaban pesadas cargas, como dice la palabra, pesados yugos, pesadas cargas sobre las espaldas de las personas que ni ellos mismos eran capaces de sobrellevar. Y el mensaje de Jesús era un mensaje totalmente distinto. Él hablaba de amor, él hablaba de perdón, él hablaba de misericordia. Él decía, vengan a mí los que están cansados, agobiados, que yo los aliviaré. Yo soy su alivio. Es un mensaje total y absolutamente distinto del que le daban los maestros de ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Además eran hipócritas, porque eran hipócritas. Y lo muestra Jesús cuando dice que son realmente hipócritas, porque dice con respecto al sábado. Porque fíjense una cosa interesante. Jesús no puso ninguna ley nueva. Él dejó todas las leyes que había en el Antiguo Testamento. Él no cambió las leyes. No cambió las leyes, dejó todo, absolutamente todo. Él hizo dos cosas que son fundamentales: dar a conocer al Padre
y poner la ley del amor, dejar esa ley de amar a Dios por sobre todas las cosas, pero agregó amar al hermano, amar al prójimo como a sí mismo. Amar al prójimo como a sí mismo. O sea que él no cambió las leyes de Israel, las leyes que habían en el Antiguo Testamento, sino que las leyes eran lo mismo. Y cuando decía de que estos rabinos que habían eran hipócritas, ¿por qué? Porque cuando ellos habían puesto lo del sábado, Jesús viene acá a decirles algo muy importante también, que todo esto era una luz, una claridad tan grande que no había opción para la gente. ¿Cómo no iban a seguir a alguien que les decía, por ejemplo, si tu buey o tu asno se cae en un pozo un día sábado, no me vas a decir que no lo vas a sacar y vas a dejar que se muera cuando tu buey o tu asno es con el cual tú trabajas y te ganas la vida y te ganas el pan de cada día? Eso les decía Jesús. Entonces, él les decía, el sábado ha sido creado para el hombre y no el hombre para el sábado. Y con esto les estaba dando a entender que ponía en relevancia a la persona humana, que le daba el valor que como persona humana tenemos que tener todos. Entonces, son esas pequeñas cosas que cambió Jesús. Digamos que eran pequeñas, pero eso es lo que hizo el maestro. Y así es como fue enseñando el maestro, ¿no? Y les hablaba fundamentalmente, y ellos también veían la humildad que tenía. Entonces les hablaba mucho sobre la humildad, sobre no dejarse, sobre no dejarse sobrevalorarse, que ninguno era más que otro, que todos éramos iguales ante los ojos del Padre y que el amor que sentía por uno era exactamente el mismo amor que sentía por el otro, Pero nosotros a veces, cuando tenemos una pequeña misión, y eso se los decía a todos, ¿no? Pero también fundamentalmente se los tendría que haber dicho a estos discípulos que más adelante serían los apóstoles, porque él los tenía que mantener en humildad, con la humildad del corazón, con la pureza del corazón. La pureza, el reino de los cielos, dirá, les pertenece a los que son como niños, a los que son pequeños, a los que son humildes, a los que aman, a los que son misericordiosos. Y entonces les decía que a veces nos pasa a nosotros que como tenemos un cartelito que dice intercesor, intercesora, o porque nos llaman a hacer una prédica, a hablar sobre la oración intergeneracional, sobre la oración de sanación, digamos, de pronto es como que nos dejamos ungir con el aceite de la vanidad, de la soberbia y del orgullo, cuando en realidad nos deberíamos dejar ungir con el aceite de la santidad. Ese es el aceite con el que tenemos que ser ungidos cada uno de nosotros. ¿Sí? Bueno, solamente voy a decir una cosita más, ¿no? Que es muy, muy importante, porque estos 12, que son los primeros discípulos, que después serán los 12 apóstoles, no eran indigentes, no eran personas que habían recogido la indigencia ni de la pobreza. Tenemos ahí a Pedro, que tenía su propia barca, que era pescador. Teníamos, qué sé yo, a Marcos, que también tenía su
su puesto. Bueno, teníamos a Mateo, que era el de los impuestos, el recaudador de impuestos. En fin, que había que hacer algunas cositas, pero había que cambiar un poco todo eso, ¿no? Pero él elige primero a los 12, estos 12 serían sus primeros discípulos, después serían sus primeros apóstoles, y luego, cuando ya después que viene el Espíritu Santo y se derrama con poder el día de Pentecostés, y ya son 70 los que salen de 2 en 2 a predicar sobre el reino de Dios al mundo entero. Esto es maravilloso porque ahí se cumple aquella palabra que dice que el reino de Dios es como una red de un pescador. Todos tenían que ser pescadores, ¿eh? Pescadores de hombres. Él los nombra pescadores de hombres. Por eso dice que las redes que se tira al mar, dice una cita que en este momento yo no me acuerdo y tampoco la tengo a mano, la red que se tira al mar es una red que cuando se la saca se encuentran peces con toda clase de variedades. Y eso es el reino de Dios. El reino de Dios no es solamente para los blancos, no es solamente para los de raza negra, no es para los ricos solamente, ni es para los pobres solamente. El reino de Dios Dios es para todo, para toda la humanidad. Es el Padre de todos y cada uno de nosotros. Lo que nos basta y lo que tenemos que hacer es abrir el corazón y aceptarlo, simplemente. Bueno, ese es un poco, ¿no? Decir que qué bueno que nosotros salimos, fíjense que somos como me encanta pensar en esto, de tantas y tantas generaciones, de esas 12 tribus que fueron la base para renovar, para hacer un nuevo Israel. Somos también nosotros, de alguna manera, algunos de alguna de esas generaciones, porque nuestras generaciones vienen desde siempre. Entonces, ¿por qué cada uno de nosotros tenemos que tener quizás una generación, pertenecer a una generación de discípulos, de apóstoles? Es maravilloso pensar eso. A mí me encanta. Me encanta, me encanta. Lo más importante que nos puede suceder es que todos, absolutamente todos, somos hijos. Somos hijos de Dios. Que Dios vive y reina por siempre y eternamente, y que eso lo sabemos. Y que este es el itinerario que hizo Jesús como maestro, para hacerse maestro, para ser maestro, hasta llegar al momento que a estos 12 los tenía preparado para que también, para que fueran los testigos de su muerte y de su resurrección. Porque ellos como testigos hacían de esos testigos también a esos 70 que después salieron a predicar de 2 en 2. ¿Qué es lo que salían a predicar ellos? Que teníamos un Padre, que teníamos vida eterna, que moríamos pero que teníamos la resurrección, el perdón de los pecados, que teníamos un Dios que nos amaba, que todos éramos hijos de Dios. Y esto es realmente maravilloso, poder recordarnos estas cosas que nos enseñaron seguramente en nuestra catequesis. Desde nuestra catequesis la sabemos, pero qué bueno que es de vez en cuando rememorar estas pequeñas cosas, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con nuestra oración, que hoy tiene que ser una oración más bien, yo diría, de alabanza y de acción de gracias. Porque ¿cómo no vamos a alabar? ¿Cómo no vamos a bendecir? ¿Cómo no vamos a dar gracias al Señor que nos eligió, que nos llamó?
que dio un fundamento a nuestra historia, a nuestra vida, y que por él somos lo que somos y que tenemos cada vez que ser mejores. El Señor está ya fuerte, grande, hermoso. Y nosotros como intercesores que somos, como estamos permanentemente en oración, la oración tiene que fluir, así como fluyen las aguas del mar, así como cuando vos abrís un grifo de tu casa y sale el agua a chorro, así tiene que salir tu oración, porque eres intercesora, porque tienes que orar, porque tienes que practicar tu oración día y noche. Y la práctica de la oración no es nada más que hablar con tu enamorado, dialogar con tu enamorado. No es nada más que eso. Y también pedirle, porque él le enseñó la oración a sus discípulos, mostrándoles que en cada instancia, que en cada momento, cada pueblo, cada aldea que tenían que visitar, él antes hacía noches enteras de oración. Lo vieron orar en Getsemaní, lo vieron orar de una manera permanente y ayunar en el tiempo de que iba a ser ya la crucifixión, y lo vieron entregarse voluntariamente. Entonces, esto de la oración es un fundamento en aquel que siga a Jesús, en aquel que sigue al Maestro. Por eso, si nosotros seguimos al Maestro, tenemos que ser hombres y mujeres de oración, permanente y constante. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu del Padre y del Hijo, ven y haz morada en mi corazón. Mira, Señor, Maestro amado, tú que tantas cosas me enseñaste sin palabras, porque muchas veces me hablaste al corazón, porque muchas veces hiciste que mis oídos se llenaran de la dulzura de la melodía de tu voz y que mi mente se inundara de luz con tu presencia, que yo pudiera visualizar tu presencia divina. Yo sé que estás aquí, Señor, sé que estás a mi lado, sé que no me abandonas, sé que no me dejas, sé que me amas profundamente y sé que quieres que yo te ame muchísimo más de lo que te amo. Por eso hoy quiero pedirte amor. Quiero pedirte que me enseñes a amar de verdad, no con un amor frívolo, no con un amor tembloroso, no con un amor tibio. Yo quiero arder. Yo quiero arder en tu amor. Yo quiero que la sangre que corra por mis venas sean esos ríos de agua viva, que mi sangre sea esa sangre que hierve como las lavas de los volcanes cuando se derrama la lava, así, porque el amor es eso. El amor no es solamente tener la placidez, la paz, la tranquilidad, la armonía. Muchas veces es también eso. Pero a este Dios creador, a este Dios que dijo y se hizo el mundo entero, a este Dios que quiso y porque quiso nos formó, nos forjó. No podemos amarlo de una manera tan débil, como si nos faltaran vitaminas en el cuerpo. Le vamos a pedir que nos dé vitaminas en este tiempo. Espíritu Santo, danos la vitamina más grande, más poderosa y más fuerte, que es la vitamina del amor hacia Jesús, a reconocerlo vivo, a este Jesús que murió en la cruz por mí, que murió en la cruz por ti, que se desangró. A este Jesús que lo dio todo y que dio tanto y que no se cansó de dar, que hasta nos dio a su propia madre en la cruz. ¿Qué más podías darnos? ¿Qué más podías darnos, Jesús, que darnos a tu madre? ¿Qué más podías darnos? La salvación, la redención, la posibilidad de la vida eterna. Nos decías, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones.
Y una de ellas está destinada para cada uno de nosotros para vivir eternamente en la mansión del Rey. En la mansión del Rey, donde cada uno de nosotros seremos príncipes y princesas espirituales. Porque no nos interesa el principado del mundo, ni la riqueza del mundo. Aquí hablamos de otra cosa, hablamos de eternidad, de la eternidad. Y la eternidad, mi hermano, es cosa seria. La eternidad es para siempre. Y la eternidad la tenemos que forjar aquí. ¿Qué clase de vida queremos tener en la eternidad? Yo quiero la vida, Señor. Yo quiero vivir eternamente. Quiero vivir gozando de tu amor entre tus brazos. Quiero vivir adorándote así postrada a tus pies, besando tus divinos pies. Quiero que mi eternidad sea entre tus brazos, sea puesta aquí mi cabeza sobre tu corazón, escuchando tus latidos, que tus latidos son la música divina que nosotros aquí en este mundo no podemos escuchar porque es música celestial, porque es música del cielo, música de eternidad, música de vida, música de amor, pero de un amor puro, de un amor exquisito, de un amor incomprensible, que lo da todo, que lo entrega todo, que se desnuda absolutamente de todo y que muestra toda su fragilidad en su condición de hombre, porque puede hacerlo, porque es verdadero Dios y porque sabe que está cumpliendo la misión que el Padre le encomendó. Yo te alabo y te bendigo, mi Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque me sacaste. ¿De dónde me sacaste? Me sacaste de los pozos profundos. Me sacaste de esos pozos profundos donde hay barro, alimañas, serpientes. Me sacaste de los lugares más profanos que existen en el mundo. Me sacaste de los brazos crueles, quizás de hombres, traidores, crueles, asesinos, culpables de todo. Y al estar unida con ellos, yo también era culpable de todo. Y viniste a mí, y viniste a perdonar mis pecados, y viniste a sanar mis heridas, y viniste a darme vida y vida nueva, y viniste a sacar este yugo pesado que yo llevaba en mis espaldas, y viniste a dejarme liviana como una golondrina, como una mariposa, y me dejaste que probara todos los néctar de todas las flores, que yo pudiera probarlas y que pudiera gustar. Eso es lo que harás conmigo cuando yo esté contigo en el cielo. Eso es lo que yo quiero, ese es el futuro, esa es la eternidad que quiero forjar aquí, Señor. Pero para eso, indudablemente que tienes que darme, seguir trabajando sobre mi corazón, porque mi corazón aún no está del todo blando. Mi corazón aún tantas veces se endurece. Mi corazón cuántas veces se comprime. Aún, Señor, no soy lo que debo ser. Y no es lo que, porque tú me lo impongas, sino porque este espíritu que vive y que late en mí es el que me muestra qué es lo que quiere que yo sea. Quiere que yo deje de ser esta mujer adulta, esta mujer que también puede ser adúltera, esta mujer que puede ser infiel, que puede ser engañadora, que puede ser ladrona, que puede ser mentirosa, y que empiece a ser, y que me empieces a transformar de tal manera que me des ese corazón puro, ese corazón de niño. Tú que todo lo puedes, porque todo lo puedes, Señor. A ti nada te lo niega el Padre.
Y este espíritu que mora en mí, el que está pidiendo esta renovación y que está pidiendo que me hagas niña, que me vuelvas niña, que me devuelvas la inocencia que perdí hace tanto tiempo. Yo quiero volver a la inocencia. Y a la inocencia no se vuelve. No se vuelve si no la devuelve el Espíritu Santo. Si no la devuelves tú, mi Señor y mi Dios, no podemos recuperar la inocencia perdida. Por eso te alabo y te bendigo. Por eso te doy gracias, Señor. Por eso quiero pedirte hoy también, porque tú nos has ejercitado en el amor a Dios en primer lugar, en amor al prójimo y en amor al prójimo. ¿Cómo puedo yo solamente forjar este futuro maravilloso y hermoso con el cual yo sueño, como si fuera realmente un niño soñando cosas así, porque es como si fuera infantil, fantasioso, pero no me importa porque me gusta, porque siento desde lo profundo de mi alma que puede ser así, pero no puedo dejar de lado, si yo quiero todo eso, no puedo dejar de lado a mis hermanos que están sufriendo, a aquellos que están en los hospitales, aquellos que en este momento están con la peste sobre sus espaldas, están con las pestes sobre sus corazones. Señor, tú que todo lo puedes, tú que puedes transformar el corazón humano, que es lo más difícil, puedes también transformar este mundo, esta situación, este tiempo de dolor. Tú dices, hay un tiempo para cada cosa, un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para amar, un tiempo para servir. Señor, regálanos el tiempo de la salud en este tiempo de dolor, en este tiempo de lágrimas. Si es tu santa voluntad, Señor, porque todo lo que sucede siempre es para un bien mayor, con toda seguridad, que si este tiempo que estamos transitando, nos toca transitar este tiempo de dolor a tantas familias, a todos los países del mundo entero, porque esta es una pandemia a nivel mundial, es que tú quieres naciones nuevas, es porque tú quieres gobiernos con corazones nuevos, es porque tú quieres desplazar los odios, para que puedan reconocer, para que puedan tener la experiencia del amor, de ese amor que es oblación, de ese amor que se da, de ese amor que cree, de ese amor que espera, de ese amor que siente el sufrimiento del otro, no que lo quiere todo para sí y que no le importa nada de nada. ¿Cuánto por hacer, Señor? ¿Cuánto trabajo te damos? Pero tú nos dices que pidamos y se nos dará. Sabemos que el tiempo del cielo, el tiempo en que vivimos, el tiempo físico, este tiempo del mundo, no es exactamente el tiempo del cielo, el tiempo de la eternidad. Por eso quizás lo que para la eternidad esto es muy poco para poder cambiar tantos corazones, cambiar tantas vidas, tantos pueblos y tantas naciones infieles. Tal vez es poco tiempo para lo que corresponde al tiempo de la eternidad. Y para nosotros es una eternidad este tiempo que estamos pasando. Pero aquellos, Señor, que te sentimos, aquellos que te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Señor, como el que verdaderamente es, el que es santo, Rey, Señor del universo, aquellos que confiamos y aquellos que todo lo esperamos de vos como un niño, es tan pequeño que espera que la madre le des el alimento, la leche materna,
porque por sí mismo no puede valerse. Así estamos nosotros, así somos nosotros en este momento, Señor. Por eso desde lo profundo de nuestra alma te pedimos que nos mires con amor, que mires cada pueblo, que mires cada ciudad, que mires cada nación, que toques el corazón de todos los que gobiernan las naciones, de todos los padres de las naciones, porque los presidentes, los que gobiernan las naciones se convierten como en padres de los hombres de su pueblo, que tengamos presidentes con corazones renovados, con fidelidad, con amor. Señor, a ti te basta soplar, a ti te basta una mirada, a ti te basta simplemente decir lo quiero, y eso se hace. Así que si en este tiempo no nos regalas y no nos das la salud que tantos necesitamos, la unión para tantas familias que están deshechas, tantos padres, tantos hijos, tantas familias en sufrimiento y en dolor, tanta gente que no tiene trabajo, tantos mendigos, tanto es el hambre que hay. Así como sucedía en aquel entonces, ¿no? Cuando Egipto tenía una cantidad impresionante de granos y el resto no tenía para comer. Así pasa con nuestros gobiernos. Acumulan graneros con granos que no le van a servir más adelante, sino para no conocer una eternidad llena de luz, sino para morir definitivamente. Acumulan en los graneros granos que no sirven para nada. Mientras que quizás los pobres que tienen hambre, que les duele el estómago porque no tienen comida. Hoy quiero pedirte, porque reconozco que tu poder está sobre todas las cosas, que tú tienes el poder absoluto, el poder máximo. Tú detienes una guerra con solo levantar tu mano. Tú das de comer a millones de familias con hambre, con solo querer y levantar tu mano. Brotan de la tierra hortalizas, brotan de las tierras resecas, de los lugares donde nunca crecía nada, toda clase de frutos, toda clase de alimentos. Tú lo puedes todo. El poder que te dio el Padre en los cielos es un poder de eternidad. Y este Espíritu Santo que nos has dado a cada uno de nosotros para implorar y clamar, Señor, es el que sale desde adentro. Porque no es la persona la que ora, la que clama, la que pide. Escucha a tu Espíritu, porque es la tercera persona de la Santísima Trinidad, la que, como dice en Romanos 8, es el que ora en nuestro interior. Este Espíritu Santo que me diste, Señor, es el que está clamando en este momento. Clama, pide, confía y espera, Señor. Mira por tu pueblo. Mira por tu creación. Mira, Señor, por tus hijos, que somos tan pequeños. Y los pajaritos tienen para comer, pero ¿y nosotros? Hoy te pedimos, Señor, por lo que está pasando en este tiempo, por este tiempo, Señor, que doblegues al enemigo una vez más, como siempre, porque el único que tiene poder sobre las tinieblas eres tú. El único que tiene poder sobre el dolor, sobre la enfermedad, sobre la soledad, eres tú. El único que tiene poder sobre la muerte de manera definitiva eres tú, Señor. Y nosotros queremos y esperamos, porque tú eres el que eres y nosotros no somos. Bendito y alabado seas, porque sé que ninguna oración cae en el vacío, porque sé que ninguna oración no llega hasta tu corazón. Llega a tu corazón, pero tú tienes un tiempo y nosotros respetamos
tu voluntad divina, como tú respetaste e hiciste la voluntad de tu Padre. Gracias por tu amor, Dios de misericordia, Dios de paz. Haranai Shumaha Sambarahai. Ekerei Shereberele Hatumbaralahai. Iritaba ya Ishara Sansarabaha. Eberele Hetutatandarana Jesuababai. Sherei Hasuambarabai. Erehetuababahara la Hara la Nene Sheribaba Babahai. Eretenene Shiaba Panaham. Perehetuabahai. Abba Hara Hara Hai Sherebei Sei. Eberehetumbaralaharalai. Bendito sea, Señor, porque me has mostrado un caballo blanco en carrera. Ese caballo blanco no tenía jinete, pero iba en carrera. Y también, mucho más atrás, un caballo oscuro, que sé que es un caballo, pero que no lo pude, no me lo dejaste, no quisiste que lo viera bien. Pero ese caballo blanco que va en carrera presurosa, yo sé que es la carrera y es la premura que tú tienes para darnos lo mejor, para ganar, para hacernos a todos ganar esta batalla, Señor, esta carrera contra todo lo malo de este mundo. Por eso te alabo, por eso te bendigo, por eso te doy gracias. Y como me falta tiempo y por más que yo quiera seguir orando, te digo, mi hermana intercesora, mi hermano intercesor, elegidos, amados, ungidos del Señor, siéntanse así que serán felices. Somos hijos de Dios. Y como siempre te digo, nos vemos. Nos reunimos nuevamente el próximo miércoles. Y antes de decirte que nos reunimos el próximo miércoles y antes de dar el nombre de este programa que tú ya lo conoces, quiero darle gracias a Sergio Rufail, que hoy ha operado este programa. Nos vemos en Clamando al Rey. A creer en las promesas del Señor Jesús. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, mi Padre lo concederá. Anímate a creer en las promesas del Señor. El rey se levanta de su trono. Su ejército de luz, con sus blancos corceles de crines plateadas, recorre el universo. Galaxias, estrellas y planetas danzan suavemente. Y los vientos del cosmos cantan hosanas y aleluyas a su paso. Mas el rey está triste. Su mirada abarca espacios de tiempos infinitos y el dolor de miles y millones de generaciones estallan al volcán ardiente de su divino corazón. Dos perlas preciosas se deslizan de sus ojos y sus benditas manos muestran dos rubíes rojos incrustados en sus palmas. El rey está triste, escuchando el eco, las voces de todos los pueblos del mundo, que hoy como ayer están clamando al Rey.